El miércoles, ayer, hoy, me voy a seguir. Sean bienvenidos, mis amados hermanos. Bueno, esta idea del sermón, no sé cómo les pase a los demás pastores, pero a mí me llega algo de parte de Dios. Lo tengo aquí todo. Ya después lo bajo al bosquejo para darle un orden. Pero lo tengo a veces semanas antes, de acuerdo a las circunstancias que vivo, que veo, a la necesidad que percibo, algo que yo le llamo, eso es lo que pone Dios en mi corazón. Y aunque este mensaje lo tenía pensado desde hace cerca de un mes después de que compartí la última vez, en el transcurso de las semanas el Señor ponía algo en mí y entonces estaba así entre la semana, ¿qué comparto? Lo que tenía como desde hace un mes o lo que... Pero dije, no, lo que tenía desde hace como un mes, porque el siguiente que pienso compartir va a ser una serie de 7 sermones. Entonces dije, si no comparto ese ya se va a quedar en el olvido. Y es que el próximo que voy a compartir es acerca de la iglesia o de las iglesias a las que se les escribe en Apocalipsis, que son 7 iglesias. Entonces voy a agarrar un sermón por cada iglesia. Entonces dije, no, mejor vamos a este. Acompáñenme al libro del profeta Isaías. Al capítulo 43. Vamos a leer los 2 primeros versículos y una parte del tercero, no el total. Dice así: pero ahora, así dice el Señor, el que te creó, Jacob, el que te formó, Israel. No temas, que yo te he redimido. He llamado por tu nombre, tú eres mío. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Yo, el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Esa es la rúbrica de Dios. Oremos. Señor, sabemos que vivimos en un mundo que fue afectado por el pecado. Y en este mundo hay toda clase de aflicciones. Pero tú nos invitas en tu palabra y nos animas y nos dices, no temas. Yo soy tu Dios, soy tu Redentor. Queremos confiar en esa promesa, Señor, y queremos escudriñar tu misma palabra para encontrar ánimo, consuelo, aliento en las circunstancias adversas de la vida. Háblanos hoy, Señor, te lo ruego en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Creo que hay tres cosas por las que nosotros sufrimos o padecemos aflicción en este mundo. Una de ellas es producto de nuestros pecados. Nuestros pecados tienen consecuencias y sufrimos por eso. La otra es por nuestras malas decisiones también, que aunque no tenga que ver necesariamente con un pecado, cuando tomamos malas decisiones, vamos a sufrir. Y la tercera, que es de la que quiero hablar, porque no voy a hablar de las otras dos, es cuando Dios permite pruebas en nuestras vidas. Y también vamos a sufrir, pero esa tiene un propósito, ese sufrimiento tiene un propósito que viene de parte de Dios. Y su propósito es tratar de ir formando nuestro carácter a la imagen de Él. Nos quiere hacer crecer y madurar y entender el significado del sufrimiento, para que no sea un sufrimiento estéril, vano, vacío. Entonces de eso quisiera
hablar en esta mañana y al ratito en la tarde también. Y además se va a completar porque hoy quizás escuchemos un testimonio que nos va a edificar. Y se va a completar en la tarde con esto que quiero compartir. El apóstol Pedro, en su primera carta, nos va a hablar de esto también. Dice la carta del apóstol Pedro, versos 6 y 7. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Y si regresan a la epístola que está antes de Pedro, ¿sí?, también el apóstol Santiago dice algo similar. Habla acerca del cuando alguno es tentado, dice en el verso 13, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que se ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Sí? Y sigue toda la idea. Entonces Santiago también nos va a hablar acerca de estas pruebas, ¿sí? Y dice en el verso 2, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Okay. Cuando leíamos Isaías dice, cuando pases por las aguas. ¿A cuántos les gustaría que Isaías dijera, si alguna vez llegas a pasar por las aguas? ¿No nos gustaría más eso? Pero fíjate que Isaías está diciendo no como una probabilidad de que vayamos a tener pruebas, lo da como una certeza. Dice, cuando pases, porque vas a pasar. Tú y yo vamos a pasar por pruebas que el Señor va a permitir en nuestras vidas. Dice, cuando pases por eso, cuando pases por esas pruebas, ¿sí?, porque vas a pasar y las aguas te van a inundar, no debemos temer. Si sabemos que esa prueba viene de Dios, ¿sí?, debemos estar confiando en que Dios sabe lo que hace y sabe lo que necesitamos en nuestras vidas. Y quiere irnos perfeccionando, quiere poner a prueba esa fe que decimos que hemos puesto en Él, para que ver de qué magnitud es, o de qué tamaño, qué tan firme es esa fe que tenemos en Él. Porque a veces solo la tenemos de labios para afuera. No es una fe que hemos anidado, abrazado y tenido en nuestro corazón. Es fácil tener fe cuando todo va bien, pero cuando las situaciones son adversas y son permitidas por Dios, ¿cómo reaccionamos ante ellas? Cuando la tragedia, déjame decirte, cuando la tragedia llegue a tu vida, cualquier tipo de tragedia, ¿cómo reaccionas? Escribí una serie de frases, fíjate, y pon atención a esto. Cuando te golpea la tormenta, ¿sabes que a veces que pasa? La seguridad se evapora. Va a abundar la incertidumbre. El temor
invade y la fragilidad humana queda expuesta. ¿Saben cómo llegan a veces las tormentas? Bueno, me refiero a las emocionales, a las espirituales, no a las meteorológicas, porque esas sí anuncian. Ustedes sabían que iba a venir un huracán o una tormenta medio fuerte, se desvaneció y estamos bien soleados, cuando esperábamos que estuviera lleno de lluvia. Bueno, no me refiero a esas, a las tormentas de la vida. Estas llegan sin anunciarse y vienen desde cualquier dirección. Cuando llega una tormenta a tu vida, ¿a poco no vienen preguntas como estas? ¿Cómo voy a seguir adelante cuando he perdido tanto? ¿Cómo debo sentirme ante esta situación que estoy enfrentando? ¿Está mal que me sienta mal? ¿Dónde está mi fe? Mi fe debería mantenerme sin dolor. A veces nos preguntamos, ¿otra vez voy a volverme a sentir seguro por esta situación que ya pasé? ¿Algún día las cosas van a volver a la normalidad? Las tormentas son inesperadas, son incontrolables, inimaginables y algunas no tienen precedentes. Cuando alguien pierde una esposa, por ejemplo, nada más ha estado casado una vez, ¿qué precedente hay de perder una esposa, un esposo? Cuando alguien pierde por primera vez un hijo, no hay un precedente anterior. ¿Cómo reaccionamos ante esas cosas? Todo esto nos puede dejar en la incertidumbre y nos hace ver los vulnerables que somos. ¿Cómo las experimentamos las tormentas? Miren, algunos tienen conmociones. ¿Han visto a la gente conmocionada? ¿Sí? Es como una especie de adormecimiento emocional. El shock de esa impresión que tiene. De repente, no sé si te has visto tú, si ha venido una tormenta a tu vida, que te ves haciendo cosas como si no estuvieras presente ahí. Los haces de manera mecánica. Y después llegas a un lugar y dices, ¿a qué venía aquí? No me acuerdo para qué estaba aquí. Y estamos conmocionados. La angustia, ese dolor que está dentro del alma, parece insoportable por la pérdida que hemos sufrido. Puede ser de la salud. De repente te corrieron del trabajo. Surge el temor después de estas tormentas. Y surge el temor porque estamos viviendo en un mundo que está lleno de riesgos, de peligros y de incertidumbre. ¿Sabes qué también surge cuando viene esto a tu vida? Ira, enojo, contra algo o contra alguien. A veces la gente se enoja, por ejemplo, las mujeres a veces se enojan si su marido se murió. ¿Por qué se murió? ¿Para qué te moriste, viejo? ¿No han oído así mujeres así? Me dejaste sola. Otros se enojan con Dios. Yo creí en ti, confié en ti. ¿Y por qué me pasó lo que me pasó? La ira se debe a que los planes y sueños se han hecho pedazos. Y viene una sensación de abandono. Caes en depresión. Ya no tienes interés por la vida, por las cosas. Estás haciendo las cosas mecánicamente. A lo mejor vienes a la iglesia, pero no con ese mismo entusiasmo con el que venías antes. Algo ha batido tu alma. Y por consecuencia, hay gente que se llega a aislar de los demás. Sufre su tormenta, su pérdida, apartado de los demás. Y eso solo agrava la situación. Se pueden encerrar en su cuarto, no quieren salir de ahí, no quieren ver a nadie, ¿sí? No reciben visitas, porque quedamos abrumados e incapacitados para concentrarnos en lo que tenemos que hacer. Perdemos seguridad, perdemos el control, perdemos confianza y muchas veces nos atormenta la idea, ¿y si yo hubiera hecho esto?
Si no me hubiera ido por ese lado porque fue un accidente donde murieron familiares míos, si me hubiera tardado tantito. Y esa idea de si hubiera, atormenta nuestra alma. El sufrimiento hace que cuestionemos nuestras creencias más fundamentales en cuanto a Dios. Porque a veces se llega a perder la esperanza. Y la esperanza es lo único que puede mantenernos vivos. Y cuando se pierde eso, así se perdió todo. Víctor Frank, un hombre sobreviviente de los horrores de los campos de concentración nazis, dijo esto: la desesperación es sufrimiento sin sentido. Cuando llegamos al punto de la desesperación, sufrimos sin sentido. Él fue el promotor o el inventor de una terapia que se llama logoterapia. Y él en los campos de concentración llegó a preguntarse, a hablarse a sí mismo, dijo: todo esto que yo vivo, estos horrores, debe de haber un sentido en medio de todo este sufrimiento. Y encontró el sentido en medio del sufrimiento en los campos de concentración nazi y formó un tipo de terapia que se llama logoterapia. Si alguien sufre mucho, yo estudié logoterapia, le damos logoterapia. No, no es cierto. Las pruebas, de acuerdo a Pedro, nos van a enseñar a ser pacientes y van a sacar lo mejor de nosotros. Aquellas cosas que nuestra fe todavía tiene, digamos, ciertas impurezas, la prueba, el fuego de la prueba lo va a purificar. Ahora, acompáñame al libro de Mateo, el capítulo 7. Ayer mencioné algo de esto, al final del Sermón del Monte. Jesús le dice a la gente: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa y ésta se derrumbó y grande fue su ruina. ¿Qué encuentran en esta última parábola que presenta Jesús? Habla de dos clases de hombres. Uno insensato y otro prudente, entendido en las cosas de Dios. Pero eso no es lo que quiero destacar de esto. Lo que quiero destacar que tanto al hombre prudente como a lo insensato les vino lo mismo. Sobre sus casas de ambos vino la lluvia, crecieron los ríos y soplaron los vientos y ambos fueron azotados en su casa. La gente de afuera sufre lo mismo que los que venimos a la iglesia. No creas que por ser cristiano ya no te va a pasar nada. Ay, a mí me dijeron ven a Cristo y todos tus problemas se van a acabar. No es cierto, no se acaban. Ahora tenemos, la verdad, una nueva perspectiva de enfrentar las mismas tormentas que enfrentan todos los seres humanos, porque ahora tenemos un ancla firme que se llama Jesucristo, el que nos va a sostener en medio de todas las tormentas. Y solo comprueba Mateo o Jesús hablando en Mateo lo que dijo Isaías. Cuando pases por las aguas, cuando lleguen a tu vida, a tu casa, las lluvias, los vientos, ¿sí? Cuando azoten tu casa, te va a pasar. Porque el sufrimiento es parte de la naturaleza humana, es inherente a la vida humana. Vamos a sufrir, las aflicciones van a venir a nuestras vidas, ¿sí? ¿Y Dios por qué las permite? Está moldeando nuestro carácter. Nos está preparando para lo que Él quiere de acuerdo a sus propósitos.
Tengo 20 minutos para ir al texto. Esto fue pura introducción. Pues tengo 20 minutos para ir al texto y quiero compartir. Marcos 6, verso 45. El contexto de lo que voy a leer nos habla antes acerca de la alimentación de 5,000 gentes que alimentó Jesús. Y una vez que los alimentó, eran 5,000, Él se queda a despedir a las multitudes. Y les dice a sus apóstoles que se adelanten, que se suban a la barca y que crucen al otro lado del mar. Y dice así la escritura: enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado, a Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Cuando se despidió, fue a la montaña para orar. Al anochecer, la barca se hallaba en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. En la madrugada vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar, pues tenían el viento en contra. Se acercó a ellos caminando sobre el lago e iba a pasarlos de largo. Los discípulos, al verlo caminar sobre el agua, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, llenos de miedo por lo que veían. Pero él habló enseguida con ellos y les dijo: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Y subió entonces a la barca con ellos y el viento se calmó y estaban sumamente asombrados porque tenían la mente embotada y no habían comprendido lo de los panes. ¿Cuántas veces en tu vida te has dado cuenta que los vientos son contrarios a ti? Fíjate cómo se narra la historia. ¿Tú crees que Jesús, cuando les dijo a sus discípulos que se adelantaran, subieran a la barca y fueran al otro lado, él sabía que les iba a agarrar una tormenta? ¿Cuántos creen que sí sabía Jesús que los mandó a la tormenta? ¿Cuántos creen que no? Eso es. Todos los demás también creen lo mismo. Yo también creo eso. Jesús sabía muchas cosas de antemano. Es asombroso cuando en el Evangelio de Juan a Bartolomé, ¿sí?, que no creía él tanto, y Jesús le dice: cuando te vi, aunque ahí le llama Natanael, pero Natanael es el mismo que Bartolomé, de los discípulos. El principio del Evangelio de Juan dice: cuando Natanael, ¿sí?, se le dio la noticia, ven, hemos hallado al Mesías, y llega con Jesús, y Jesús le dice: cuando te vi debajo de la higuera. Dice: ¿Cuándo me viste debajo de la higuera? ¿Cómo lo había visto Jesús? ¿Alguien vio ese capítulo en Chosen, de Chosen? A mí me ilustró mucho ese capítulo de Chosen, porque yo cuando leía en Juan, dice, solo creyó Natanael cuando le dijo Jesús: cuando te vi debajo de la higuera, y por eso creyó. Y en Chosen lo plasman muy bien, porque Natanael está lleno de angustia, clamando a Dios, diciéndole que no lo oye, que no está con él, que no lo ve. Y cuando Jesús dice: yo te vi, parecía que estaba solo, pero ahí estaba yo, escuchándote. Y entonces Jesús envía a sus discípulos al mar, sabiendo que les va a agarrar una tormenta, y él se sube al monte a orar. No se va con ellos. ¿Cuántas veces has sentido así, que Jesús está ausente de tu vida? Estás en medio de una tormenta y Jesús no está ahí. Pero ¿sabes qué está haciendo Jesús? Hoy no subió a un monte, hoy subió al cielo. Y dice la Biblia: y hoy está sentado a la diestra del Padre. ¿Y sabes qué hace Jesús a la diestra del Padre? Está intercediendo por ti y por mí día y noche.
Todo el tiempo está intercediendo Jesús. Jesús subió al monte a orar y estaba orando por sus discípulos que iban a enfrentar una tormenta. No estaba ajeno a lo que les iba a pasar. No los estaba abandonando a su suerte, aunque en apariencia iban solos. A veces nos podemos sentir así en apariencia solos. ¿Y dónde estás, Dios? ¿Dónde estás cuando estoy pasando por este dolor, por este sufrimiento? Quisiera sentirte. Y no está ausente. ¿Se acuerdan cuando murió Lázaro? Registra la Biblia, dice, le mandaron a avisar esas hermanas de Lázaro que amaba Jesús a ellos y a Lázaro. Ven, porque el que amas está enfermo. Y dice la Biblia, lo registra así. Cuando Jesús recibió la noticia, todavía se quedó 2 días más en el lugar en el que estaba. ¿Pero por qué? Si lo amaba, ¿por qué no salió inmediatamente corriendo a donde estaba Lázaro enfermo? Y cuando llega con las hermanas de Lázaro, sale Marta primero a recibirlo porque le avisan, el maestro viene, ya llegó. Y hay un son de reclamo en ella. Dice, si hubieras estado, porque ya su hermano había muerto, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero también hay una esperanza en ella, hay una fe. Dice, pero yo sé que todo lo que le pidas al Padre, Él te lo concederá. Dice, yo sé que mi hermano también va a resucitar. Cuando Jesús le dice, va a resucitar. Dice, sí, yo sé. Yo soy del grupo de los fariseos que creen en la resurrección de los muertos. Sé que va a resucitar en el día postrero. ¿Y qué le dice Jesús? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y la pregunta fue a Marta, ¿crees esto? Y a lo mejor la pregunta por extensión a todos nosotros es esa misma, ¿crees esto? ¿Y por qué cuando se muere un familiar te pones como si no tuvieras esperanza? Como si todo se hubiera acabado. Estás enfrentando esa tormenta, estás enfrentando una pérdida y empiezas a tener todos esos síntomas que estaba leyendo. Te abandonas, te deprimes, te da miedo, ¿sí? Ya no quieres enfrentar, piensas otra vez la vida va a ser normal. Nuestro Señor está siempre ahí, siempre está ahí. Y entonces sentimos esos vientos contrarios. Y después queremos remar porque dice la Escritura que vio o los discípulos subieron a la barca y como el viento era contrario, remaban con todas sus fuerzas. Hermanos, no tenemos que vivir bajo nuestros recursos. Remar nosotros con todas nuestras fuerzas es hacer todo en nuestros recursos. No quiere decir que no hagamos nada. ¿Echaron a Beto? Ahorita testificaba Delis. Sí, fueron al médico, pero por encima de eso están confiando en Dios. No quiere decir que no hagamos nada, pero no vas a luchar nada más en tus fuerzas. Se te van a agotar, se te va a agotar el dinero, se te van a agotar tus recursos. En Dios está la fuente inagotable de recursos y de recursos espirituales. En Él vas a encontrar tu fortaleza, tu fe. Es el que te va a sostener, el que te dice, no temas, yo te redimí, tú eres mío. Eres mío, no estás en las manos de Satanás, aunque a lo mejor te solté tantito con él, pero yo te tengo esculpido en la palma de mi mano. De mi puño nadie te va a poder arrebatar. Yo te estoy enviando a la tormenta, así que no temas. Ahí estás en la barca, no remes con tus propias fuerzas. Y fíjate, dice que fue al anochecer, la versión 60 dice, fue como a la tercera hora de la vigilia. Y esa hora, ¿saben cuál era? Las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana fue cuando Jesús se mete al mar y empieza a caminar. Y aunque tú y yo estemos en la tormenta más cruel, más devastadora, ¿sabes qué hace Jesús? Va a venir a nosotros caminando en el mar. Ahí va a venir. Tú estás sumido
en tu tormenta. Estás tratando de sobrevivir, estás remando con tus fuerzas, ¿sí? Estás en lo más oscuro de la noche. Y a veces por esa distracción tú no ves que Jesús viene caminando hacia ti. Porque sabe dónde están sus discípulos. Y Él va al auxilio de ellos. ¿Sí? Y parece ser que a las 3 de la mañana es tarde, como parecía a Marta y a María, que Jesús estaba llegando 2 días tarde. Pero Jesús levantó a Lázaro de la muerte. ¿Sí? El mar era la amenaza para los discípulos, pero para Jesús no. Cristo siempre va a estar por encima de lo que a ti y a mí nos espanta. Aún ellos se espantaron del mismo Jesús, pensaron que era un fantasma, pero era el mismo Jesús, haciéndose presente en las tormentas de sus discípulos, o en la tormenta de sus discípulos, ¿sí? Y fíjense, traté de agarrar la versión internacional, o traigo la otra también. Los discípulos, al verlo caminar sobre el agua, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, llenos de miedo por lo que veían. Pero Él habló enseguida con ellos y les dijo: cálmense. Y estas preciosas palabras que deberíamos reconocer todos, les dijo: yo soy. No sé cuántas veces el Evangelio de Juan registra 7 veces que Jesús dijo: yo soy. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz de este mundo, yo soy la verdad, ¿sí? El camino, ¿sí? Y la vida. Yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Y ellos sabían y reconocían esa voz, porque Él dijo: mis ovejas oyen mi voz y la conocen. Y entonces cuando Jesús en medio de la tormenta les dice: cálmense, yo soy, luego pescaron esa voz, dijeron: esa voz es la del Señor. Y nos está diciendo: cálmense, no tengan miedo. Y eso nos lo sigue diciendo hoy. No sé qué estés atravesando, pero Dios te dice: tranquilo, cálmate, no tengas miedo. Yo soy, aquí estoy, mi promesa sigue en pie. Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Nunca te desampararé, nunca te abandonaré. No te voy a dejar. Así que no temas. No temas. Aquí estoy yo. Y parecía, dice antes, iba Jesús como a pasarlos de largo. Hermanos, que tú y yo tenemos que clamar a Dios. No es que Él vaya a pasar de largo, pero a veces Él está esperando que lo llamemos y lo invitemos. ¿Se acuerdan de los 2 caminantes de Emaús? Llegó un momento en que les agarró la noche. Ya Jesús, yendo con ellos, no lo reconocían. Y dice: hizo como que iba a pasar de largo Jesús. Ya llegamos hasta aquí, ustedes se van a quedar en Emaús, yo me voy. Y dice que ellos le dijeron al Señor: Señor, quédate con nosotros. Quédate con nosotros. No dejemos pasar a Jesús de largo, aunque nunca va a pasar de largo. Pero llamémoslo. Súbete a mi barca. ¿Dónde estás, Checo? ¿Salió Checo? Dile que se suba a la barca. Y vamos, y puedes ir tocando de fondo el canto de Marcos Vidal. Aquí estamos. Invitémoslo a subir a nuestra barca. No importa que se esté hundiendo. Él es especialista. Aunque era carpintero y no era pescador, Él es especialista en calmar tormentas. Él es el todopoderoso Dios. Él creó el cielo, la tierra, el mar. Y el mar le obedece. Las tormentas le obedecen. Las tormentas no es una experiencia que vamos a tener definitivamente así toda la vida. Las tormentas son pasajeras.
Tendríamos que buscar siempre un refugio en Él. Jesús siempre va a calmar tus temores y los míos. Siempre nos va a infundir ánimo, nos va a decir: no temas, tengan ánimo, soy yo. Saber que Jesús está cerca de nosotros va a calmar nuestra peor tormenta. Por más oscura que esté la noche, por más amenazas que se estén cirniendo sobre nosotros, una sola palabra de Jesús basta para aquietar toda nuestra ansiedad. Yo soy. Yo soy. No te preocupes, yo soy. ¿Te acuerdas a María cuando resucitó? Y que fue la primera que vio al Señor resucitado, y que lo confundió con el hortelano porque no lo reconocía, y le dijo: si te has llevado a mi Señor, dime dónde está. Y llegó un momento en que Jesús le dijo a María: María. Y María conocía esa voz y sabía que era su Señor. ¿Conoces tú la voz de tu Señor? Sus ovejas oyen su voz porque la conocen, y sus ovejas tienen que descansar en el Señor. Cuando Él te diga: yo soy, no temas, yo me voy a subir a tu barca, no voy a dejar que zozobre, no voy a dejar que se hunda, voy a calmar la tempestad. Se va a hacer bonanza en tu vida. Él sube finalmente a la barca, y en ese momento la tormenta se calmó. Su paz nos invade y podemos descansar en Él. Hebreos capítulo 6. Dice el verso 17: por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, la confirmó con un juramento. Lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso los que, buscando refugio, nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Sabes lo que hace un ancla en una embarcación? Se suelta y llega hasta lo profundo del mar, y esa ancla hace que la embarcación, aunque esté azotada por la tormenta, solo va a permitir que un poquito la mueva de un lado para otro, pero el ancla la mantiene firme a la embarcación azotada por la tormenta. Y dice el libro de Hebreos: Jesús no puede mentir. Él es inmutable, Él no cambia, ni siquiera tiene una sombra de variación. Es el mismo ayer, es el mismo hoy, y seguirá siendo el mismo mañana. Así es nuestro Dios, no cambia. Y si prometió algo, lo va a cumplir, porque Él cumple sus promesas, y va a estar con nosotros, y va a ser la firme ancla de nosotros. Dice, y esa ancla nos va a sostener. Y dice, y Él penetró hasta dentro del velo. Hoy no está en un monte orando por sus discípulos, está en el lugar santísimo del tabernáculo celestial, sentado a la diestra del Padre. Es nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, no según el orden de Aarón. Es un sacerdocio superior, el de Cristo.
Y el sacerdote presenta o presentaba antes las demandas del pueblo a Dios y traía la respuesta de Dios al pueblo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, Hijo. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Confiemos, hermanos. Él es. Y dice, yo soy. Descansa. Cantemos.